lo que Dios hoy hará aquí es para que nosotros creamos en Él. Yo siempre hablo esas palabras, le digo, ¿qué otro propósito tiene el milagro? Si no es para convertirnos, para ayudarnos a convertirnos, si no es para que creamos en el Señor y nos convirtamos a Él. ¿Qué otro propósito tiene eso? El milagro. Tenían que llegar a hacer una confesión. Y esa parte es importante porque ¿sabe lo que ese sacramento hace en nuestra vida? Que nos devuelve la alegría de nuestra salvación y nos devuelve la gracia, que como estaba hablando el doctor Marco hoy aquí, la gracia de poder llamarnos hijos de Dios. Eso es lo que hace eso. Te devuelve la gracia de poder llamarte hijo de Dios. Las palabras de ellas conmueven el corazón de Jesús. Y Jesús le dice, grande es tu fe y que se haga así como tú lo has creído. Y su hija, que era atormentada por un espíritu, fue liberada en ese momento, fue sanada de su mal. Pero todo por la fe de esta mujer, por lo que ella estaba creyendo y por creer en Jesucristo, ahora se le devuelve, ¿verdad? El favor que ella estaba buscando o le llega el favor que ella estaba buscando, estaba esperando. En ese momento el Señor puede obrar en ella. Pero no podemos descartar lo que Jesucristo estaba diciéndole a esta mujer. Él está diciendo, no, yo no te puedo dar lo que le corresponde a otro. Y a veces nosotros queremos las cosas que le corresponden a los hijos de Dios, pero no siendo hijos de Dios. Yo siempre digo a las personas, ve a hacer las paces con el Señor primero. Por eso que en esos 21 días antes de esta actividad le decíamos a las personas que fueran a confesarse, a hacer las paces con Dios de nuevo. Vuelve a tener amistad con Dios de nuevo, porque todo surge de esa amistad que tú y yo tenemos con Dios. Algunos dirán, hermano Niri, ¿qué de esas personas que nunca han ido a una iglesia y llegan a uno de estos encuentros y de repente si era ciego ahora sale viendo, si era sordo escucha, si era mudo habla, si estaba paralítico empieza a caminar? Pues sí, eso pasa. Eso acontece como va a acontecer hoy aquí también. Y Dios obrará. Y Dios hará hoy aquí para que tú veas que Él no es un cuento chino, que no es una fábula, que Él está más vivo que nunca, mi querido hermano. Él hoy va a mostrar su poder para que tú y yo creamos en Él. Y hay de nosotros que contemplemos la gloria de Dios o recibamos la gloria de Dios y no nos convirtamos a Él. El Señor nos va a pedir cuentas por eso. ¿Sabe cuántas personas yo conozco que recibieron un gran milagro de Dios y de repente fueron egoístas con eso que recibieron? No le dieron la gloria a Dios. No utilizaron ese testimonio para contarlo y para que otro creyera en el Señor, sino que volvieron de nuevo a la vida que llevaban y perdieron su milagro, perdieron su sanación o hasta empeoró su situación. Jesucristo hablaba de estas cosas. No peques más para que no te pase algo peor, dijo Jesucristo. Pero muchos, mi querido hermano, reciben del Señor, pero no se vuelven a Él. Y lo que Dios hoy hará en medio de nosotros es para que nosotros creamos en Él. Amén. Quería dejarle eso, mi querido hermano, porque cuando estemos en el momento de la oración, si tú vives distanciado de Dios o estás ajeno a Él o no eres amigo de Él, recordar que eso es lo más importante y el propósito de esta reunión es para que todos salgamos de este lugar siendo su amigo. Amén. En esta historia de
de este hombre llamado Eneas, que está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 32 en adelante. Pues hay una historia donde Pedro, como vicario de Cristo, después de recibir el Espíritu Santo, ahora está cumpliendo con su misión. Y llegaba a las comunidades donde habían creído en Jesucristo, aquellas primeras comunidades cristianas, y llegaba para animarlos, para darle dirección, para darle consejo, también para ayudarles, suplir sus necesidades. Y llegó a este lugar que se llama Lida, y ahí había una comunidad cristiana. Cuando llega ahí, se encuentra con un hombre que llevaba 8 años postrado. Y él, cuando supo que ese hombre llevaba tanto tiempo ahí, inmediatamente se le acerca y le dice: Eneas, Jesús te sana. Jesús te sana. Yo creo, ¿verdad?, que ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar hoy en día. El mensaje, mi querido hermano, que tenemos que llevar al mundo. Tenemos que anunciarles de que Jesús nos sana, espiritualmente como físicamente. Es a Él donde debemos de llegar todos. Y debemos de descansar en Él, y debemos de esperar en Él, o depositar en Él. Que es a Él donde tenemos que llegar. Esto es importante, mi querido hermano, porque yo creo que pues últimamente como que nos hemos olvidado de que tenemos un Mesías, un Cristo, que su misión es de sanar. Y a veces desviamos las personas de la sanación, pero tenemos que decirle que la voluntad de Dios es que Él nos sane a todos, que Él nos sane a todos. Hoy en esta reunión que vamos a tener aquí, el Señor nos va a sanar a todos, espiritualmente como físicamente. Nos va a sanar a todos si nosotros lo dejamos que Él nos sane. Amén. Hoy tenemos que dejar a Jesús que nos sane. Yo escuchaba lo que estaba diciendo también nuestro hermano Andrés Lozano, nuestro director internacional. Yo quiero pues ir ahora a otra parte de esa historia, porque probablemente Eneas ya había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él estaba enfermo antes de recibirlo, lo recibe, pero ahí todavía seguía enfermo. Probablemente Eneas ya era un cristiano, pero ahí estaba postrado en esta enfermedad. Pedro lo ve así, se entera de todo el tiempo que lleva así, y se entera que quizás él era un hombre que había aceptado a Jesucristo. Y le dice: Eneas, Jesús te sana. Hay otra traducción que dice que él habla ya en un tiempo pasado. Eneas, Jesús te sanó, refiriéndose a lo que había acontecido en aquella cruz. Cuando Jesús muere en aquella cruz, cuando Jesús derramó su sangre por nosotros en aquella cruz, cuando por las llagas de Él nosotros fuimos curados. Le habló así, le dijo: Eneas, ya el Señor te sanó, como diciéndole, pues es imposible de que tú continúes así de esta forma. Y lo quiero llevar a la parte espiritual, ¿verdad? Que todo esto para decirles, ¿verdad?, que si hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, pues nuestras vidas tienen que cambiar. Y ya no podemos seguir igual. Y yo sé que es un largo caminar donde vamos a tener altas y bajas, y donde vamos a resbalar, y donde vamos a tropezar. Pero nos levantaremos y continuaremos en esa misión. Porque
cuando Jesús llega a uno, dice la Biblia, que todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Cuando Jesús llega a nosotros, aquel hombre viejo desaparece y crea un hombre nuevo. Eran palabras que él utilizó con un sacerdote llamado Nicodemo, que no entendía lo que Jesucristo le quería decir. No comprendía el mensaje, ahí estaba encerrado y le decía, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede regresar al vientre de su madre después de haber nacido? Estaba hablando de un nacimiento espiritual. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, las transforma, las cambia. Y ahora queremos vivir una vida en Él. Queremos. Y nos enfrentaremos a muchas cosas, pero queremos vivir esa vida. Pasaremos por muchas pruebas, pasaremos por muchos ataques, mucha oposición de parte del enemigo que no quiere que tú seas esa criatura nueva. Pero ahí seguiremos intentando, buscando llegar a ser esa persona que Jesucristo quiere que nosotros todos seamos. Y al final, ¿sabes qué, mi querido hermano? Lo que el Señor va a observar fue todo lo que tú hiciste para llegar a ser esa criatura nueva. Todo el intento, todo el trabajo que tuviste que hacer para poder llegar por lo menos a donde tú estás ahora. Todo el esfuerzo que tú hiciste para poder ser esa persona que Cristo quiere que nosotros seamos. Él vio que te caíste, Él vio que resbalaste, pero te levantaste y continuaste. Y al final dice la Biblia que todos llegaremos corto a la meta. Y es por gracia, como decía el doctor Marco, que nosotros entraremos al reino de los cielos. El Señor va a ver todo el esfuerzo que tú y yo hicimos para poder llegar, acercarnos por lo menos a Él. Amén. Entonces, yo te quiero decir en este momento que no dejes que el enemigo te señale y te diga tú no eres digno, como hacías con Jacob. Estaba delante del Señor y lo que le señalaba eran las vestiduras sucias que él tenía puestas. ¿Y qué hizo el Señor? Que le quitó aquellas vestiduras sucias y lo revistió con ropa, vestiduras de fiesta, de boda. No dejemos que el enemigo nos señale y nos diga, tú no eres digno de estar ahí. Tú no eres digno de estar hablando de Jesús. Mira, escucharemos muchas personas que a veces lo hacen sin saber de que están siendo utilizados por el enemigo. A veces, mi querido hermano, hasta las personas más cercanas de nosotros no son capaces de ver lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ayer donde nosotros estábamos, ¿dónde era que estábamos ayer? San Martín. Las escobas. Ahí tuvimos ayer, y hay un hermano, yo sé que nos está viendo en este momento, y su esposa Nora. Ellos nacieron aquí en Guatemala. Y aquí en Guatemala, pues, él era un hombre del mundo. Se va a los Estados Unidos. En los Estados Unidos hace un retiro de la comunidad nuestra que se llama Por Sus Llagas, un retiro maravilloso. Que yo digo que aquel que no ha hecho el retiro debe hacerlo porque es un retiro milagroso. No porque sea retiro de la comunidad nuestra. Es por lo que Dios hace en ese retiro. El viernes llegan de una forma diferente, a veces peleando, no queriendo estar ahí, de mal humor, a veces atado a todo tipo de adicción, a veces hasta queriendo escaparse. Los misioneros saben que el primer día, el viernes, es el más difícil del retiro. Pero ahí
ahí estamos peleando por ellos. Pero ya desde el viernes Dios empieza a obrar. Y es milagroso porque aquella persona que llega el viernes, el domingo es completamente transformado. Tiene un encuentro con Jesús y ahora sale hasta con el deseo de servir a ese Jesús. Y nadie cambia por cambiar, así de puro chiste, nadie cambia. Algo tuvo que haber acontecido en la vida de esas personas y es que Jesucristo llega a su vida en ese retiro. Y este hermano Basilio y su esposa Nora hicieron este retiro. Y un solo retiro fue suficiente para tocar, transformar la vida de este hermano, donde él era un vicioso, era una persona de mal temperamento, era una persona que era infiel, era una persona del mundo completamente, y viene Dios y toca su vida, la transforma, hace una criatura nueva y hoy en día es un gran evangelizador, un gran predicador. Y le cuento esto porque él hace 8 años atrás quiso evangelizar su comunidad. Y él tuvo una visión de que yo iba a llegar ahí a predicarle, y ayer se cumplió esa visión, esa profecía que él daba, el hermano. Pero le cuento esto porque antes de venir acá él me llama y emocionado y le decía, solo dile a aquellos hermanos que me vieron nacer ahí, que me vieron crecer ahí, que ya Basilio no es el mismo. Que Basilio es un hombre de Dios, bendito sea Dios, amén. Entonces, yo sé que es difícil, a veces hasta las personas más cercanas a nosotros son los primeros a no creer en lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y nos señalarán y nos criticarán y nos recordarán las cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo. ¿De qué tú hablas y no te recuerdas de lo que tú hacías? Sí. A veces no pueden entender, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que es Él quien juzga y no los hombres. Porque si fuera por los hombres, nadie entraría al reino de los cielos. Amén. Pero dice la Biblia que si nosotros nos acercamos a Él, arrepentido, convertido, bueno y justo es Él para perdonarnos. Bendito sea Dios. Amén. El Papa Francisco dice estas palabras, ¿verdad? Con expresiones argentinas. Él dice que cuando lleguemos a la confesión, debemos llegar ahí sintiendo la santa vergüenza y convertido. Y él le explica que eso tiene que acontecer antes de nosotros llegar al sacramento. Sí, arrepentido de lo que hicimos, sintiendo vergüenza por eso, pero convertidos. Y eso pasa antes del sacramento. O sea, cuando tú vas a confesarte, es porque ya tú decidiste que tú no vuelves a cometer ese error más. Amén. Porque eso no es un car wash, ¿cómo se dice eso en español? Un auto, ¿cómo? Donde llevamos los carros para que los limpien, ¿no? Un car wash, ok. Gloria a Dios. Sé que estoy pensando en inglés y tratando de traducirlo en español, bendito sea Dios. La confesión no es un car wash, donde tú vas para limpiarte y para luego continuar pecando. Amén. Tú vas ahí ya arrepentido, convertido, o sea, que ya tú decidiste que tú no vuelves a cometer ese error. Y ahí el Señor nos perdonará. Entonces yo te quiero decir este día aquí que no importa el error más grande que tú hayas cometido, porque más grande es el amor de Dios. Amén. Que el amor de Dios sobrepasa cualquier error que tú hayas cometido. Por eso envió Dios a su Hijo. Lo envió para morir por ti.
por nuestras culpas, por nuestras faltas, por tu iniquidad. Muere Jesús y lo envía para que nadie se pierda, dice la Biblia. Entonces, Dios conoce. Dios conoce todas nuestras miserias humanas. Dios conoce cuántas veces hemos pecado, cuántas veces le hemos fallado, pero ahí sigue amándote. Y ya nada te puede separar del amor de Dios. Y si hoy tú te acercas a Él, mi querido hermano, y le abres los brazos y le dices, Señor, te necesito en mi vida, el Señor va a llegar a ti. El Señor va a tocarte. El Señor hoy te va a bendecir. Como la historia del hijo pródigo. Se fue al mundo a gastar la herencia que su padre le había dado y cuando lo gastó todo y lo perdió todo. Cuando se vio en lo último, se recordó de cómo de bien estaba en la casa de su padre. Y decidió regresar a la casa de su padre, pensando a ver si lo recibía. Y para la sorpresa de él, ahí estaba el padre esperando por él, a los brazos abiertos. Y le mandó a celebrar una fiesta que el hermano que siempre había estado ahí no estaba de acuerdo. Digo, yo siempre te he sido fiel, yo siempre he estado aquí contigo. Y a mí ni un ternero has sacrificado y a él esta gran fiesta has hecho por él. El padre dice, tú siempre has estado conmigo, pero este hijo estaba perdido, estaba muerto y hoy vuelve a vivir, hoy regresa. Y así es el Señor con toda persona que se vuelve a Él, con toda persona que se atreve a levantarse del lodo en cual está, se atreve a levantarse y se atreve de nuevo a comenzar una vida en Cristo Jesús. El Señor va a celebrar eso. El Señor, mi querido hermano, te va a recibir. Y aunque el mundo no entienda eso como el hermano de Él, y aunque lo que tenga a nuestro alrededor, mi querido hermano, los que quieran siempre estar hablando de las cosas, errores que cometimos, si el mundo no va a entender el amor de Dios, y si nos ponemos a tratar de entender eso, nunca lo vamos a entender. No hay lógica en el amor de Dios. Pero ahí está el secreto de que nosotros busquemos el amor de Dios, que nos acerquemos a Él. Y siendo amigo de ese Dios hará cosas grandes, maravillosas en nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar con eso. Hoy vamos a acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo te necesito en mi vida, pero no por lo que Él me pueda dar hoy o por lo que yo vengo buscando hoy. Cuando le hables a Él es porque tú quieres tener una relación con este Dios. Y quizás olvídate del problema que te trajo aquí. Ese problema sirvió para que tú tuvieras hoy un encuentro personal con el Señor. Pero ese Dios que lo ve todo, mi querido hermano, no solo va a obrar espiritualmente en tu vida, Él se va a encargar de tu necesidad también, levantando en ti un testimonio para que ahora el mundo crea. Sí, lo que Dios hoy hará aquí es para que el mundo crea. Pedro vio a Eneas ahí y le decía, Eneas, no, tú aceptaste a Jesucristo. Jesús ya te sanó. Solo levántate y camina. Hoy el Señor te está diciendo, hoy levántate. Levántate de ese error. Levántate de esa adicción. Levántate de esas circunstancias, de todas esas cosas que te han apartado de Dios, que han querido tenerte ahí en el suelo. Hoy levántate, le dijo Jesús. Le dijo Pedro a este hombre llamado Eneas, levántate. Y hoy el Señor nos dice, cada uno de nosotros, levántate. Levántate.
el Señor hoy hará cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Quiero terminar con este testimonio, un testimonio recién de una persona que estaba pues deseando tener un bebé. Creyó en el Señor, se convirtieron a Jesucristo y de repente pues ella no podía tener hijos, o era el esposo, ella que no podían tener hijos. Y de repente, después que se convierten a Jesucristo, Dios les bendice. Después de 16, 17 años, les bendice con el don de ser padres. Ellos felices, agradecidos con Dios, porque sabían que todo eso venía por el encuentro que habían tenido con Jesucristo. Pero mi querido hermano, llegó un momento que ella empezó a sentir dolores fuertes y empezó a sangrar. Ella inmediatamente va donde los médicos y los médicos la examinan y le dicen a ella que el niño estaba muerto, que todo lo que ella estaba viviendo era porque su cuerpo ya lo quería abortar. Y esta mujer pues llamó llorando y diciendo: hermano, yo creí en el Señor, entregamos nuestra vida a Dios y creímos que Dios nos había bendecido por nosotros, entregamos al Señor y ahora nos dicen que la criatura estaba muerta, que estaba muerta, que ya el cuerpo lo estaba abortando. Y yo le dije a la hermana, cuando me contó todo esto, yo le dije: hermana, entonces usted se entregó a Jesucristo por por la criatura, por lo que él podía darte. Y yo le dije: ¿y usted amará a Dios aunque el niño se muera, aunque tu cuerpo lo aborte, usted seguirá amando a Dios? Yo siempre digo a las personas: podemos decir eso: Señor, aunque no me sanes, aunque no me liberes, aunque no me bendigas, yo te amo y yo seguiré creyendo en ti, seguiré esperando en ti, seguiré siendo fiel a ti, aunque no me conceda el milagro que estoy esperando o necesitando. Yo le dije a ella: entonces tu amor a Dios es condicional. Y me dijo: no, hermano, no es condicional. Y yo le dije: no, porque no puede ser condicional, tiene que ser incondicional. Aunque tú no salgas sanado hoy de aquí, eso es incondicional. Yo seguiré amando a Dios. Yo seguiré alabando a Dios. Yo seguiré sirviendo a Dios. Ella me dijo así: no es condicional, es incondicional, hermano. Nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Y yo le dije: pues dejemos que ese Cristo obre. Dejemos que ese Cristo haga. Quizás no entendemos por qué porque eso está ocurriendo, está pasando. Por algún plan tiene Dios y vamos a esperar en el Señor. Porque la Biblia dice que todo lo que acontece, y escucha la palabra todo, no dice algunas cosas, dice todo lo que acontece. En esa palabra todo están las cosas buenas como las cosas malas o lo que nosotros interpretamos como cosas malas. Pero todo acontece, todo lo que acontece sirve para el bien de aquellos que le aman. No entendemos lo que está pasando, ocurriendo aquí, como Abraham no entendía por qué Dios le había bendecido con un hijo y ahora quería que lo sacrificara, ahora quería que lo matara. Vamos a dejar que Dios cumpla con lo que Él ha prometido. Vamos a dejar que Él sea Dios.
¿Qué es lo que Él quiere con esto? No entiendo, no lo sé. Tampoco me voy a meter en esos asuntos que no me corresponden, pero la Biblia dice que todo lo que acontece servirá para el bien. Y yo le dije a esta hermana, ahora vamos a dejar que ese Dios que está en nuestras vidas, eso fue lo que hizo Jesús al morir por nosotros en aquella cruz. Convirtió aquel Dios distante, aquel Dios lejano, lo convirtió en Padre nuestro. Que a través de Jesucristo todos tenemos acceso al Padre. Y no todo el mundo puede comunicarse con Dios. Orar, hablar con Dios, eso es un privilegio también. Un privilegio para aquellos que aceptaron a Jesucristo, recibieron el poder de llamarse hijo de Dios y ahora como hijos de Dios pueden hablar con el Padre. ¿O se olvidan cómo vivía el pueblo de Israel en el Viejo Testamento antes de Jesús? Ofreciendo sacrificios para que Dios escuchara su petición. Jesús es ofrecido como sacrificio por excelencia. Y cuando Él muere en aquella cruz, mi querido hermano, Él nos redimió de todas aquellas cosas que nos apartaban de Dios. Y ahora todos tenemos acceso a Dios. Y como hijos de Dios podemos pedirle a Dios en su nombre. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre te lo concederá. Eso es un privilegio para aquellos que han aceptado a Jesús. Yo le dije a esta hermana, vamos a orar. Vamos a entregarle eso al Señor y de dejarlo ser Dios en nuestras vidas. Y dejarlo que Él haga lo que Él quiere y puede hacer. Y solo le alabamos, le glorificamos y le decimos gracias, Señor, por habernos bendecido. Le decimos, Señor, aquí seguimos esperando en ti. ¿Sabes? Empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar, el Señor en ese momento en la oración me puso el nombre de la prima de María, de Isabel. Y yo le dije, hermana, en este momento el Espíritu Santo te está llenando. Y dice la hermana llorando que en su vientre empezó a sentir el niño dando pateadas y moviéndose. Y yo le dije a ella, ese es el Señor que está obrando en esa criatura, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Bendito sea Dios, amén. Ellas fueron inmediatamente donde los médicos y le decían que sintió el bebé moviéndose. Los médicos decían que no, que eso era el cuerpo pues ya queriendo abortar, que esos movimientos eran parte del aborto que ella natural que ella estaba teniendo, que la criatura estaba muerta. Y ella le dijo, no está muerta, mi criatura está viva y yo quiero que ustedes me vuelvan a examinar. Y volvieron a examinarle, mi querido hermano, y encontraron un corazón latiendo. Aquella criatura nació, es un bebé hermoso, mi querido hermano, y ahora el testimonio de estas personas están ayudando a que miles de personas conozcan a Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a sanar hoy aquí? ¿Cuántos creen que hoy le vamos a dar tremenda paliza al diablo aquí? Bendito sea Dios. Amén. Yo le voy a pedir a todos que se pongan de pie. A todos los que nos están viendo y escuchando a través de radio y tele, Jesús es el Señor. Te pido que se acerquen a la radio, la computadora, la tableta o el celular, o si estás en tu casa con toda tu familia viéndolo a través de la televisión. Yo voy a pedir que se unan todos de mano. Porque yo creo que aunque no estés aquí, el Señor está ahí con cada uno de ustedes, donde quieras que se encuentren. Vamos a orar. Te amo. Te amo, Dios. Ábrele ahí las compuertas de tu corazón.
Él lleva mucho tiempo tocando las puertas de tu corazón. Y hoy ábrele las puertas. Y dile: Jesús, hoy te invito a entrar a mi vida. Te invito a entrar y ser mi Señor. Dale permiso a que organice tu casa. Dile: Señor, líbrame. Líbrame de todo eso que me aparta de ti, Señor. Aquí hoy me humillo ante tu presencia, Señor. Reconociendo mis faltas, reconociendo que soy un pecador. Reconociendo todas mis miserias humanas, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, a Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Jesús. Yo quiero que lo digas: Jesús. 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 Su nombre es salvación. Su nombre es liberación. Su nombre es sanación. Jesús hoy te sana, mi querido hermano. Solo proclama su nombre. Dile: Jesús. Jesús.